Televisa presenta. Muy buenas tardes, compañeros maestrantes, colegas pedagogos, colegas normalistas, igual maestros. Muchas gracias por asistir a la masterclass con el nombre Inteligencia Artificial Generativa. Me presento, soy el licenciado en Pedagogía Cordero Ríos Juan Carlos, maestrante en Educación. Y bueno, hoy les estaré hablando sobre este tema, la inteligencia artificial generativa. Bueno, para empezar, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, es una rama de la inteligencia artificial que crea contenido nuevo como textos, imágenes, videos, presentaciones, materiales educativos, tanto visuales como auditivos y textuales. Y bueno, el propósito de esta masterclass es analizar la inteligencia artificial, cómo es que está transformando los procesos educativos, identificando sus beneficios, sus retos y sus perspectivas a futuro. Bueno, para empezar, la inteligencia artificial generativa, un enfoque pedagógico como la transformación e información del profesional en pedagogía. Bueno, el objetivo, como ya lo mencioné antes, es analizar la inteligencia artificial conversacional dentro de nuestra formación como docentes, ¿no? En este caso del área pedagógica. Bueno, la definición de inteligencia artificial generativa es la rama de la inteligencia artificial capaz de crear nuevo contenido, ¿no? Como lo mencioné antes, los textos, las imágenes, material visual, auditivo, textos informativos, etcétera, etcétera. En la actualidad utilizamos herramientas como lo es ChatGPT, Gemini, Copilot, que están cambiando la forma en la que los docentes planean sus clases, ya que crean materiales y evalúan a los estudiantes, ¿no? Gracias a estas herramientas es posible ahorrar tiempo y bueno, en algunos casos ofrecer una enseñanza un poco más personalizada, ya que los docentes utilizan los trabajos de autores, como en este caso pueden citar, no sé, a Paulo Freire, me parece que sí, no sé si lo pronuncia bien, ¿no? Y analizando ahora sí que sus teorías y ¿cómo se dice? Sus fundamentos, no, mentira, analizando sus aportes a la educación y adaptarlos. Más bien le piden a la inteligencia artificial que los adapte a las necesidades de los alumnos y así poder brindar una clase más personalizada y más, bueno, en estos casos se podría decir que un poco más satisfactoria en el momento de dirigirse, ¿no? Bueno, de evaluar. Bueno, gracias a estas herramientas es posible ahorrar tiempo, ya lo mencioné antes, porque sabemos que si te piden hacer una planeación desde cero, pues sí es un poco complejo, ¿no? Pero ya puede que le pidas a la inteligencia artificial que te dé una base, sí, como una tipo plantilla para de esa plantilla guiarte y generar tus actividades, tus tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos diversos autores, en los que más destacas es Eitan Molik, espero haberlo pronunciado bien, el cual menciona que la inteligencia artificial debe utilizarse como un colaborador del ser humano, no como un sustituto. Esto quiere decir que sí es una herramienta que el ser humano utiliza para apoyarse, no es que sea el nuevo sustento educativo, no. No es un sustituto, sino es una herramienta. Bueno, esto es lo que, lo que hace, ¿cómo se dice? Lo que cita este autor, ¿no? Y también, bueno, hice mención de la UNESCO que dice lineamientos y políticas internacionales para uso responsable y seguro de la IA en educación. Esta, bueno, hace más énfasis a lo que es la ética, ¿no? Esta promueve el uso responsable de la ética y sus herramientas, lo que quiere decir
Es que hoy en día con la inteligencia artificial a la mano, pues nosotros podemos decir, realízame tal trabajo, realízame tal diapositiva, tal informe, tal cosa, ¿no? Lo que tú quieras. Bueno, aquí, bueno, cabe resaltar que se menciona lo de la ética porque la mayoría de los docentes, incluso los alumnos, pues no leen lo que la inteligencia artificial generó, entonces así, es como lo mismo, ¿no? Aquí voy a hacer una, ¿cómo se dice? Una vuelta. Más bien, sí, voy a abrir una ventana al pasado. ¿Qué hacían antes cuando los estudiantes, cuando los mandaban a las bibliotecas? Bueno, venían el libro, sacaban la información, copiaban y pegaban, ¿no? Ni siquiera se tomaban la molestia de leer o analizar lo que estaban escribiendo. Después, con la llegada de la tecnología, pues aparece Wikipedia, Yahoo, todo eso, ¿no? Lo mismo, investigaban, copiaban y pegaban y ni siquiera leían, ¿no? Y actualmente, pues ahora se hace exactamente lo mismo, pero con la IA. Le pides que desarrolle tal trabajo, tal esto y así. En algunos casos hay quienes, pues le dicen que haga tal cual, que creara un PDF, que creara un archivo de Word, una presentación de PowerPoint y ya. Y como la inteligencia artificial les da la opción para descargar, pues solo lo descargan y así lo entregan. No se fijan de qué va a tratar, no se fijan, si la inteligencia artificial cometió algún error, si la hizo perfecta, no. Incluso algunos maestros han mencionado que se dan cuenta cuando el alumno utiliza la inteligencia artificial para entregar trabajos. Por ejemplo, la doctora Georgiana mencionaba que la inteligencia artificial utiliza muchos tecnicismos, incluso en trabajos que le hemos entregado ha encontrado palabras que no están dentro de nuestro vocabulario. Eso quiere decir que, pues bueno, que así es una forma muy muy evidente de que se está utilizando la IA, ¿no? Pero bueno, ahora yo como maestrante, como ponente de esta masterclass, les puedo decir que claro, yo utilicé la inteligencia artificial para crear esta masterclass. Algunos ya notaron que dentro de estos, las fotos que aparecen aquí no son las de los autores originales, ¿no? Fueron creadas con inteligencia artificial porque, pues bueno, yo realicé mis diapositivas, hice las diapositivas con la información sacada de mis fuentes y mandé esas diapositivas a la plataforma de Gama. Gama lo que hizo fue realizar la presentación, una presentación más llamativa, sí, más llamativa. Y bueno, al momento de poner los autores, pues sí creo estas imágenes con inteligencia artificial, porque obviamente yo no puse las imágenes correspondientes en mi presentación, la presentación que yo realicé. Entonces, bueno, podríamos decir que yo me apoyé de la inteligencia artificial para crear esta presentación. No fue plagio porque yo hice mis diapositivas antes, las mandé a Gama y se realizó, ¿no? Fue una herramienta que a mí me ayudó muchísimo para hacerla más llamativa y que no se vea tan simple. Pero bueno, ahora, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial generativa en la pedagogía? Esta puede utilizarse para elaborar planeaciones didácticas, crear rúbricas de evaluación, diseñar actividades, sí, diseñar nuevas actividades, por así decirlo, ¿no? Porque la mayoría de los docentes nuevos, bueno, pues estaban utilizando las actividades que, pues bueno, vieron en sus respectivas carreras y muchos comparten las mismas ideas, por lo cual una actividad diseñada con inteligencia artificial, pues puede ser un poco diferente, ¿no? A las que estamos acostumbrados, ¿no? Y también funciona para generar exámenes, materiales auditivos o visuales y bueno, también en algunos casos pues hacen pues hay quienes utilizan la inteligencia artificial para hacer sus referencias bibliográficas. Yo soy uno de ellos, claro, porque sí me cuesta trabajo citar en APA, pero gracias a esta herramienta pues puedo hacer más fácil, ¿no? Esto y como bueno y bueno, así yo como estudiante de pedagogía pues puedo decir que sí, esto me utilizó como práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque bueno, así me podría ir guiando, me pude ir guiando de cómo se cita tal cual una referencia
bibliográfica. ¿Por qué? Porque por más que yo estudiaba las normas, por más que lo intentaba, estaba mal. Y bueno, aquí pues yo tuve una solución un poco satisfactoria que me ayudó. Y bueno, y sí, yo sí le confesé a una maestra que la cité con ella y me dijo que de plano no se había dado cuenta, que ella pensó que sí había leído las normas, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entre sus principales beneficios encontramos una mayor eficiencia del trabajo docente, según en la aplicación a la pedagogía. ¿Por qué? Porque es un acceso más rápido al conocimiento e impulso de innovación educativa. Sabemos que hoy en día, bueno, las tendencias educativas, pues sí, son un poco distintas a cómo se manejaban antes. Entonces, pues sí, pues, ¿cómo podemos decirlo? Pues sí, el docente, pues ya no se abruma tanto, diseñando las planeaciones, las actividades, los materiales visuales, porque pues tienen una herramienta un poco más factible. Bueno, sí, sí, más factible por así decirlo, ¿no? Pero bueno, pero no solo es ¿cómo se dice? No solo es bueno, ¿no? También existen las limitaciones. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede generar información incorrecta, puede aumentar, bueno, cuando digo información incorrecta, tal vez porque nosotros queremos una cosa y la inteligencia artificial, ya sea por nuestra sintaxis del texto, porque hicimos un mal prompt, pues nos da otra información y nosotros pensamos que es buena y pues esa agarramos, ¿no? Y puede que no sea la adecuada, ¿no? Pero el problema de esto es que nos puede crear una dependencia a la tecnología, ¿no? Como quien dice, aumentar la brecha digital entre quienes tienen acceso y quienes no. Pero bueno, ahí también pueden favorecer el plagio si no se utiliza de manera responsable. Es a lo que mencionaba antes, que solo le mandan el prompt, copian y pegan, ¿no? Pero bueno, también existen los riesgos como la desinformación, los sesgos de los algoritmos y la posible disminución del pensamiento crítico. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, hay docentes que dejan una lectura y ¿qué hacen los alumnos? Bueno, mandan la lectura y le dicen a la inteligencia que cree un análisis, ¿no? Y ya, nada más lo copian y lo pegan, ni siquiera lo leen. Entonces, bueno, esto es a lo que hago énfasis con la disminución del pensamiento crítico y a los sesgos educativos, ¿no? Pero bueno, ahora voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a hacer una dinámica. Un ej- no, dinámica no, pero sí un buen ejemplo, ¿no? Un ejemplo bien sería un docente que tiene 40 estudiantes, con la ayuda de ChatGPT podría crear actividades adaptadas a las necesidades de cada alumno, ¿no? Podría describirle que tal vez un alumno, pues, un alumno pues se distrae o algunos no ponen tanta atención o que puede ver que ya, ¿cómo se dice? O que falta o que tiene poco interés. Bueno, tal vez con una ayuda de la inteligencia artificial podría crear una actividad adaptada a las necesidades de cada alumno, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, no es como que si llegase a pasar porque pues no tengo datos. No tengo datos de que sí haya sido probada y utilizada, ¿no? Entonces, pues hasta ahí. Y bueno, ¿no? Cuando, cuando decimos que el docente tiene desafíos con la utilización de la inteligencia artificial, bueno, me regreso a lo que mencioné antes, que hacen la disminución del pensamiento crítico. Entonces, bueno, eso es un reto para la parte docente, porque pues, ¿de qué sirve que le dejes hacer un análisis de una lectura ¿cómo se dice? Si el alumno no la lee, y no, mucho menos la analiza, ¿no? Pero bueno, los riesgos que tiene el alumno en la, en el uso de la inteligencia artificial, bueno, ese es el plagio intelectual, el detrimento del pensamiento crítico, sobredependencia de la tecnología, exposición a desinformación, lo que quiere decir que pues si la información es incorrecta porque escribieron un mal prompt, o que de plano diga, no, pues este trabajo, este documento, lo voy a mandar a la IA, que le voy a pedir que me haga el trabajo.
Y bueno, esos son los retos y los riesgos que puede tener un docente, ¿no? La desinformación, la falta de interés por parte de los alumnos, el plagio y, ¿cómo se dice? Y pues sí, el poco pensamiento crítico por parte del alumno. Pero bueno, en conclusión, la inteligencia artificial generativa representa una gran oportunidad para transformar la educación. No busca reemplazar al docente, sino convertirse en una herramienta que fortalezca su trabajo, ¿no? Por ello, los futuros profesionales en pedagogía deberán desarrollar competencias digitales. Es como lo que nos está enseñando la doctora Georgiana con las diferentes, ¿cómo se dice?, plataformas donde hemos interactuado, porque hace unas clases muy dinámicas, como por ejemplo interactuar todos al mismo tiempo, como lo hizo la otra vez con las preguntas de, ¿cómo se dice?, de cultura general, la cultura general. Y bueno, pues eso para mí fue un desarrollo, ¿cómo se dice? Pues sí, una competencia digital muy, 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 muy interesante, y la verdad me gustó. Y bueno, para finalizar, la pregunta de cierre sería: ¿cómo transformará esta tendencia educativa la formación de los futuros profesionales de la pedagogía en los próximos 10 años? Bueno, para contestar esta pregunta, yo considero que tal vez en 10 años ya se hayan creado programas 100% de inteligencia artificial, que con la idea de que esto sustituyan el labor docente, ¿no? Que se crean unas plataformas, tal vez unos asistentes virtuales, o en este caso, pues sí, tal vez son un robot creado con inteligencia artificial que sustituya la labor docente. Pero bueno, yo digo que sí se va a crear en algún momento, pero este va a fracasar. ¿Sabe por qué? Porque un robot no es una persona, es como su nombre lo dice, es una inteligencia artificial que no podrá sustituir a la labor docente al 100%. Tal vez sí sea más eficaz al momento de dar información. Yo pienso que en el futuro se crean aulas virtuales, o tal vez salones virtuales con un asistente virtual que pueda interactuar con los alumnos, ¿no? Tal vez, como lo mencionaba, un robot, un humanoide, un androide, por así decirlo, que sí, que haga el rol de docente, ¿no? Y que los alumnos lo controlen a través de una aplicación, una computadora, un control remoto, etcétera, para que puedan dar inicio, ¿cómo se dice? Resolver dudas, repetir temas, retroalimentar, etcétera, etcétera. Pero, pero, tal vez sí, tal vez ya se esté desarrollando, tal vez no, tal vez en 10 años ya se implemente esta propuesta. Pero como lo digo, es una inteligencia artificial, no es un ser humano. No tiene, ¿cómo se dice? No tiene lo que a nosotros nos hace humanos, no tiene un alma, no tiene emociones, no tiene pensamiento propio. Un docente, pues sí, ya sabemos que hay docentes buena onda, hay docentes que son más estrictos, hay docentes que son empáticos, hay docentes que no son para nada empáticos, ¿no? Que ponen la responsabilidad ante cualquier situación. Entonces, ¿qué pasa? Así como hay buenos docentes, que más bien docentes buena onda, que motivan a los alumnos a ir porque les cae bien, porque les gusta la dinámica que hace, cómo da su clase, y hay docentes estrictos que, bueno, que quieren que los alumnos den lo mejor de sí y los explotan, ¿no? Ahora sí que académicamente. No, ¿cómo podría decirlo? Sí, ¿no? A esos maestros son los que más inspiran a los alumnos, ¿no? Están Está el maestro que es muy estricto, que es muy, 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 muy estricto al momento de hacer trabajos, al momento de hacer trabajos, de entregar. Pero bueno, entonces, entonces se puede decir que un docente que sea muy estricto, que sobreexplota a los alumnos académicamente para que den lo mejor de sí y entreguen un trabajo impecable, pues bueno, ¿no? Esto que crea en los alumnos, pues bueno, crea un poco de miedo, crea un poco de angustia, pero a final de cuentas, si el trabajo es bien, el docente te va a felicitar. Y nosotros como alumnos, pues vamos a recibir esta felicitación como un logro para nosotros, ¿no? Y si nos regaña, pues bueno, pues es porque tal vez el trabajo estaba mal, o tal vez una corrección es necesaria, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿la IA puede hacer esto? Sí, claro que sí lo puede hacer, sí te puede felicitar,
sí te puede, ¿cómo se dice? Sí te puede corregir, incluso si está programado para regañarte, te va a regañar, pero no es lo mismo porque la inteligencia artificial está diseñada para hacer eso. En realidad, si ese es un trabajo bien, te felicita, no vas a sentir que hiciste un excelente trabajo porque no vas a ver la emoción de la inteligencia artificial. Un docente cuando te felicita, pues sí se ve ¿cómo se dice? Se le ve en su cara como está asombrado u orgulloso de ti, ¿no? Por haber hecho el trabajo. Y entonces uno, al tenerle miedo de cómo es que te pueda corregir, cómo es que te pueda regañar, cómo es que te va a probar y todo, pues sí crea ¿cómo se dice? Pues ese miedo del alumno, entonces hace un mayor esfuerzo para entregar su trabajo y bueno. A final de cuentas, si el trabajo está bien y te felicitan, perfecto. Ahí es donde el alumno se siente bien y dice que sí, que fue un buen trabajo y ya. Entonces, al recibir ese reconocimiento de los docentes, pues el alumno sabe que hizo bien. Pero la inteligencia artificial no solo te va a felicitar y uno sabe que como está programada para eso, pues no va a sentir la misma emoción. Entonces, yo puedo decir que en 10 años tal vez esta propuesta de sustituir la labor docente se va a realizar, tal vez se van a hacer prototipos, tal vez incluso se llegue a ejecutar, pero no funcionará. No funcionará de la misma manera como lo haría un docente a cargo de grupo. Y bueno, ya para cerrar, la inteligencia artificial conversacional es una herramienta, no es un sustituto de un maestro, es una herramienta que si se utiliza adecuadamente, pues va a dar información muy satisfactoria. Y si no se sabe utilizar adecuadamente, pues sí, si no se sabe utilizar adecuadamente, pues va a generar desinformación, por así decirlo. Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar.